Ya regresamos a Argumentos, estamos en vivo. Nuestro primer invitado esta tarde ya está con nosotros, Jesús Chugo Torrealba, periodista, activista social. Gracias, Chugo, por aceptar la invitación y estar con nosotros. Gracias a ti, de verdad que sí. Cerramos el año 2025 en medio de, innumerables noticias e informaciones, grandes expectativas que tenía la población venezolana, de cambios, anuncios de un lado y del otro, nuevamente los sectores extremos del país, pues lamentablemente no lograron llegar a ningún acuerdo, consenso ante los problemas sociales. Tú te has caracterizado siempre también por poner el foco en ese radar, ¿no?, de los barrios, de cómo se encuentra la población, nuestra sociedad, una sociedad que ante este bombardeo de información, de amenazas externas que son graves, pues también lo que ansía, lo que desea son respuestas, en especial con el tema económico, Chugo. Como tú decías, tienes razón, estamos, digamos, en los días finales de este tumultuoso 2025 y yo intento ponerme en los zapatos, ¿no? Intento hacer un ejercicio de empatía con la ciudadanía, con el pueblo venezolano en su conjunto, tanto el pueblo opositor, como al cual pertenezco, por cierto, como al pueblo que tiene una relación empática, a veces incluso afectiva, con la figura histórica ya del presidente Chávez. Y bueno, mi consigna de fin de año, mi regalo de fin de año son tres palabritas: rendición de cuentas. Yo creo que el pueblo chavista, yo creo que el pueblo opositor tiene que pedirle a sus direcciones rendición de cuentas. El señor Maduro, por ejemplo, ha dicho de sí mismo que él es un conductor de victoria. Yo entiendo lo interesante de la frase, porque cuando sectores de oposición dicen, no, es que este es un chofer de autobús, él responde diciendo, yo soy un conductor de victorias. Repito, entiendo lo simpático de la consigna. Ahora, el pueblo chavista tiene que preguntarse a sí mismo y preguntarle a su dirección. Si desde el año 2013 el PSUV viene perdiendo electorado, no porque lo diga la oposición, lo decía el CNE de la doctora Tibisay Lucena. Elección tras elección, más chiquito el caudal electoral, hasta que llegamos al desastre del 28 de julio del 2024. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, señores, el dólar hoy está en más de 270 bolívares. El oficial, no te quiero hablar del otro. El oficial, es decir, cuando el salario mínimo está en 130, el dólar oficial está en 270. Es decir, un jubilado que gana el salario mínimo, ¿no?, con $1 tiene que vivir 2 meses. Entonces, el pueblo chavista tiene que pedirle rendición de cuentas a sus dirigentes. Te van a decir, es que estamos bloqueados, es que estamos sancionados. Y tú podrías recordarle que la sancionada Rusia, ¿no?, está en guerra con Ucrania y está poniendo de rodillas a Trump. Podrías decirle que el sancionado Irán, ¿no?, está ayudando a Venezuela. Irán está sancionado desde mucho tiempo atrás que Venezuela. Y veía una tabla de los salarios mínimos en América Latina, incluso Cuba, la bloqueada Cuba, pues el salario mínimo también es más alto que en La Venezuela. bloqueada Cuba y el catastrófico Haití. Tienen Bueno, un Haití salario también. mínimo por encima del venezolano. Así que, repito, el pueblo chavista tiene que pedirle rendición de cuentas a su dirigencia. Y el pueblo opositor también. Señores, nosotros, ¿no?, podemos decir de manera clara que, de acuerdo a ciertos parámetros objetivos, ¿no?, unas actas que fueron presentadas ante el mundo, tal y cual, se obtuvo una victoria desmesurada el 28 de julio del 2024. 15 meses después, lo que tenemos es un premio en Noruega y una flota gringa en el Caribe. 15 meses después tenemos no a uno, sino a los dos exponentes del liderazgo legitimado en aquella ocasión fuera del país. 15 meses después tenemos entonces el derecho, quienes integramos el pueblo opositor, de preguntarnos, ¿la táctica, la estrategia definida a partir del 28 de octubre del 2024 fue correcta? Estamos hoy más adelante en materia de la búsqueda del cambio. Ahora, dirigentes de un lado y del otro, porque te pregunto, 15 meses después también la población chavista, madurista y la población opositora, los que están allí tras las cámaras, saben que la situación económica continúa igual. A Es eso me decir, refiero. O sea, por eso digo, ambos sectores, ¿no?, el pueblo de ambos sectores tiene que pedirle, tiene que exigirle a sus dirigentes rendición de cuentas, porque creo que si lo hacen,
no se trata de meterle el dedo en el ojo a nadie, no se trata de repartir culpas, se trata de ubicar que por el camino que vamos no se llega exactamente a ningún lado. Bueno, Aquí lo ahora que para está en centrarnos juego, en ese camino en el que estamos, por ejemplo, con todo este contingente militar de Estados Unidos en el Caribe, pues obviamente hay una presión hacia el gobierno, hay venezolanos que quizá lo aplauden, que les parece que esto puede ser la forma de lograr ese cambio que tanto anhelan, se les ha vendido por redes sociales desde fuera que también pues queda muy poco para el cambio, entre tanto, incluso el presidente electo de Chile decía que quedaban días al presidente Nicolás Maduro y bueno, han venido alimentando esa retórica, pero lo cierto es que adentro de nuestro país, en Venezuela, hay una población que en su gran mayoría rechaza este tipo de acciones y que más bien esa población chavista que quizá tenía críticas o cuestionaba a Maduro, como tú bien lo decías, los números del PSUV han venido bajando, pero ante una situación de una posible agresión externa, ese chavismo se vuelve a unificar con, digamos, ese discurso antiimperialista y también de soberanía, ¿no? es una Incluso sectores de posibilidad. la oposición. Es una posibilidad. Yo lo que sí creo es que también si ubicamos esa situación, si ubicamos esa realidad, yo creo que hay que hacer un ejercicio de realidad. Hay que tirar un cable a tierra. Por ejemplo, vamos a empezar entonces al revés. Vamos a empezar por mis compañeros de oposición. Señores, ¿qué es lo que se le criticaba al chavismo? Al chavismo se le criticaba que la política exterior, ¿no?, del gobierno se orientaba no en función de los altos intereses estratégicos de la nación, sino en función de los intereses específicos del sector político del gobierno y de sus aliados. Bueno, ¿qué está pasando ahorita? Ahorita está pasando que un sector de la oposición, liderado por la señora Machado, cree que lo conveniente es, ¿no?, cerrar una alianza a todo evento, nada más y nada menos que con el presidente más antivenezolano que haya existido en la historia de Estados Unidos, que es el presidente Trump. Mira, definir como tu aliado imprescindible a una persona que traicionó a Ucrania, ¿no?, que está dándole la espalda a Europa Occidental, que había sido siempre el socio por definición de Estados Unidos. Ese es un socio confiable, ese es un aliado confiable, pareciera que no. Pero entonces tenemos lo siguiente, ese sector de oposición está haciendo lo mismo que se le criticaba al chavismo, definir su política exterior, sus alianzas internacionales en función de sus intereses tácticos y de sus prejuicios ideológicos, no de los altos intereses del país, porque estemos claros, así como se le puede reclamar, y en efecto yo reclamo, ¿qué es eso de entregarle prácticamente sectores importantes de nuestra vida ciudadana a Cuba, a Rusia, a Irán, en el ámbito político, en el ámbito administrativo, en el ámbito económico? Eso no tiene nombre, pero entregarle literalmente la vida y la soberanía del país, no solamente a los Estados Unidos, sino a los Estados Unidos de Trump, eso no tiene nombre. Entonces, repito, tú no puedes estar criticándole a aquel esto que tú mismo estás haciendo, pero con otro sentido. Eso hay que superarlo porque eso no lleva nada al país. Bueno, tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos conversando y también tus propuestas de cómo superar esa situación en la que hoy estamos. @argumentosgb, @rosa_periodista es la cuenta en la red social Instagram para que usted también nos envíe sus preguntas a nuestro invitado de esta tarde. Ya volvemos.